Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una charla que es la hipertensión en el adulto mayor. Leía yo hace unos días que los médicos estamos perdiendo todo el interés por la hipertensión arterial en favor de otras patologías, ¿no? Y que en Estados Unidos la hipertensión arterial en personas de menos de 65 años está produciendo una mortalidad evitable importante, y es probablemente porque los médicos perdimos el interés por la hipertensión. Bueno, nosotros hemos querido traer, cuando organizamos las charlas de la hipertensión en el adulto mayor, pues a una persona que es Lisbeth, que fue una residente de nuestro centro, del Centro de Salud Mariña Mansa, de María José Modroño, y que fue una de las residentes que marcó toda una época, porque es una residente, no lo digo para movilidad, pero extraordinaria, ¿no? Yo no tengo dudas que la charla de hoy va a ser una revisión basada en la evidencia exhaustiva, no tengo ninguna duda porque hemos invitado a Lisbeth. Lisbeth trabaja ahora mismo en una residencia de mayores, en una clínica privada y además en un balneario. Y nada más, Lisbeth. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas noches. A mí me gustaría agradecer al Colegio Médico, en especial al doctor José Luis por su invitación, y me gustaría comentar con ustedes lo que es la hipertensión en el anciano, ¿no? O el adulto mayor, que suena un poquillo mejor. Pues sabemos bien que esta es una enfermedad muy prevalente y es realmente difícil de manejar, aunque no lo parezca. Tiene un gran daño de órganos diana y además está relacionada con enfermedades cardiovasculares importantes, ¿no? Aquí la importancia de tratar de dilucidar algunos temas que quedan todavía pendientes en la hipertensión. Como bien sabemos, la población está envejeciendo de una manera bastante rápida. La Organización Mundial de la Salud prevé que esto va a continuar con los años venideros. Como podemos observar, para el 2050 se pronostica que aproximadamente la tercera parte de la población española va a ser mayor de 60 años. A ver, ¿qué con tantos botones? Aquí. Bueno, entonces, ¿quién de nosotros no tiene un día en el que pasa por la consulta un adulto mayor que entre sus múltiples diagnósticos tiene hipertensión arterial, ¿no? Como podemos ver, la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular de los más prevalentes. La prevalencia de hipertensión se incrementa con la edad, como vemos en este gráfico que acabo de pasar. Vale. Pues entonces, podemos ver que aproximadamente un 60% de los adultos mayores de 60 años tienen hipertensión y hablamos ya más del 70% en los mayores de 80. En un estudio que se realizó aquí en España en el año 2002, donde contaban con más de 4.000 pacientes mayores de 60 años, se observó que hasta un 68% eran pacientes hipertensos. De estos, solo un 55% estaban tratados y de estos, solo un 16% se consideraban que estaban bien controlados. Entonces, se observó que el grupo que estaba peor controlado era el grupo de los varones, los adultos mayores muy mayores y los que tenían una tensión arterial sistólica elevada. Bueno, y en referencia a eso, como les decía, es difícil de controlar la tensión arterial sistólica en el adulto mayor, ¿no? Es posible que esté en relación por la pérdida de la elasticidad a nivel arterial. Y en relación a eso, el término de hipertensión sistólica aislada se define como una tensión arterial sistólica por encima de 140 y una diastólica menor a 90. En el estudio SHEP se demostró que los ancianos toleraban bien el tratamiento antihipertensivo. Estamos hablando de los inicios de los 90, entonces ahí todavía habían algunas dudas en que el tratamiento antihipertensivo podía causar ciertos efectos secundarios peligrosos para el adulto mayor. En este estudio se llegó a la conclusión que claramente se disminuía la morbilidad cardiovascular y el riesgo de presentar ictus cuando los tratábamos por hipertensión. Asimismo, el Framingham Heart Study nos dice que los pacientes con hipertensión sistólica aislada tienen un riesgo de muerte por cualquier causa multiplicada por 2 en comparación con los pacientes normotensos. Como podemos ver en la gráfica, a medida que aumenta la edad, vemos que cuando hablamos de hipertensión prácticamente estamos hablando de una hipertensión sistólica aislada.
En esta gráfica podemos ver el patrón de la elevación de la tensión arterial, ¿no? Como vemos, cambia con la edad. Hasta los 50 años vemos que hay una tendencia de la tensión diastólica a incrementarse, pero en cuanto llegamos a los 50, la diastólica tiende a caer, mientras que la tensión sistólica se eleva de manera progresiva con los años. Sabemos que con los años hay una alteración en la pared arterial. A su vez, vemos que hay una menor sensibilidad de los vasoreceptores y una mayor sensibilidad a la sal. Estas modificaciones fisiológicas se suman a los factores ambientales y a las patologías crónicas propias de cada paciente, lo que resulta en una gran variabilidad interindividual, lo cual es muy importante tener en cuenta a miras de pautar el tratamiento. Entonces, con los años, perdemos fibras de elastina, aumentan las fibras de colágeno y aumenta la rigidez. De esta manera, la rigidez en las arterias y principalmente en la aorta, ¿no? Esto conlleva a una mayor velocidad de la onda de pulso y disminuye la tensión arterial diastólica. ¿Por qué es importante? Porque el flujo coronario depende básicamente de la tensión diastólica. Entonces, a medida que baja la tensión diastólica, tenemos más riesgo de isquemia miocárdica. Y por otro lado, aumenta la tensión sistólica. Esto favorece a la hipertrofia ventricular izquierda, que nos llevará finalmente a una insuficiencia cardíaca. A su vez, aumenta la nefroangiosclerosis, que finalmente terminará en una enfermedad renal crónica, y así otras enfermedades cardiovasculares. Bueno, y el diagnóstico en el paciente mayor es igual que en el paciente más joven, salvo que tenemos que tener en cuenta 4 entidades que pueden resultar más frecuentes, ¿no? La hipotensión ortostática, que como sabemos es la caída de la tensión sistólica por 20 puntos o la diastólica más de 10 milímetros de mercurio cuando medimos la tensión en el paciente de pie, es por sí misma un predictor independiente de morbimortalidad cardiovascular. Tenemos que tener especial cuidado en los pacientes tratados con alfa-bloqueantes, nitratos, diuréticos o cualquier antihipertensivo en altas dosis. En esta misma línea tenemos la hipotensión postprandial. Es muy prevalente en pacientes mayores, sobre todo en los muy mayorcillos, y ambas están asociadas a infartos lacunarios, probablemente por hipoperfusión cerebral. Las guías de buena práctica clínica recomiendan que deberíamos medir la tensión tanto al paciente de pie como después de las comidas, sobre todo en el grupo de ancianos muy mayorcitos, personas con Parkinson, personas que han tenido antecedentes de caídas o de síncopes, y deberíamos hacerlo antes de iniciar el tratamiento y antes de hacer cualquier aumento del tratamiento farmacológico. La pseudohipertensión, por su parte, es la falsa elevación de la tensión arterial sistólica secundaria a la rigidez arterial, lo que evita el colapso. Entonces, esta la deberíamos sospechar en pacientes con tensión arterial muy alta, con signos indirectos de calcificación arterial, lo que vendría a ser la maniobra de Osler, ¿no? Inflar el manguito por encima de la tensión arterial sistólica conocida, y si nosotros somos capaces de palpar el pulso radial, pues probablemente la tensión real sea mucho menor de la que sospechábamos. Y por último, la hipertensión de bata blanca, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos un paciente que entra por la consulta, ni bien nos ve, se pone nervioso y ya tiene una tensión de 20 o de 18 de sistólica, y cuando lo mandamos a hacer controles de AMPA a casa, pues viene con el control muy bien hecho y con unos registros normales? Pues en estos pacientes las guías nos recomiendan realizar un mapa para así evitar el sobretratamiento. Y otras cosas interesantes que encontré con respecto a la hipertensión en el adulto mayor es que hay un mayor riesgo de enfermedad coronaria, también de hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca, y en este aspecto se observó que al existir una disminución o una regresión de la hipertrofia secundaria al tratamiento antihipertensivo, también se encontró que había una disminución de nuevos episodios de insuficiencia cardíaca. La hipertensión se considera un factor de deterioro cognitivo y demencia. Hay algunos estudios que así lo avalan. Sobre todo el CISTER nos habla de un efecto neuroprotector de los calcioantagonistas. En ese caso se estudió el nitrendipino y habla que está en relación a la homeostasis de calcio cerebral. También hay estudios que hablan de que en la hipertensión hay un mayor riesgo de fracturas y caídas. Hay un estudio un poco controversial donde el autor recomienda empezar con un diurético tiazida en los pacientes que tienen alto riesgo de fracturas o caídas, porque de alguna manera la tiazida actúa a nivel de la reabsorción del calcio y podría preservar de algún modo la densidad mineral ósea, ¿no? Estos son estudios aislados que tampoco es que tengan mucha evidencia científica. Y con respecto a la hipertensión secundaria, pues
es mucho más frecuente encontrarla en un paciente joven, pero en el adulto mayor deberíamos tenerla en cuenta en casos de inicios muy tardíos de hipertensión, cuando tenemos una tensión muy elevada o de difícil control, o un paciente refractario. Entonces, con mucha diferencia, la causa más frecuente sería una estenosis de la arteria renal. También la bibliografía nos dice que deberíamos sospecharlos en aquellos pacientes en que empezamos un IECA, un ARA2, y cuando hacemos un control luego de la función renal, observamos que hay una elevación de la creatinina en 0,5 a 1 miligramo de decilitro, ¿no? Entonces, bueno, en estos pacientes haríamos una ecografía o un angiotac para confirmar la lesión. Otras causas mucho menos frecuentes son la apnea del sueño, el hiperaldosteronismo o alteraciones tiroideas, entre otros. Y la parte más importante es qué hacemos, ¿no? Hasta hace poco se tenía cierto temor realmente, o se dudaba si se debía tratar un paciente mayor. Entonces, parece increíble pensar que hace 50 años o 50 años atrás la hipertensión se consideraba una enfermedad esencial y en algunos casos no tratable. En esta línea del tiempo podemos observar diferentes estudios relacionados a la hipertensión que se realizaron, no son todos, son solo algunos. Yo destacaría pues, el SHEP, donde se habló por primera vez de hipertensión sistólica aislada, o el HAT, que intentó dilucidar cuál era el tratamiento idóneo. Pero sin duda el que marcó un hito fue el estudio ensayo IBET, ¿no? Se realizó en el año 2008 y llamó la atención porque los participantes eran ad integrum mayores de 80 años, cosa que no era frecuente hacer antes de IBET. Entonces, en el año 2008, el New England publica los resultados del ensayo IBET. Este fue un ensayo multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. En pocas palabras, eran 3.850 pacientes, todos mayores de 80 años, y como criterio de inclusión tenían que tener una sistólica mayor de 160. Este estudio se criticó mucho porque se consideraba que habían cogido solo pacientes abuelos sanos, es decir, sin muchos factores de riesgo, sin gran comorbilidad, cosa que dista mucho de lo que se observa en una consulta habitual. Pero bueno, se cogieron dos grupos, al primero se le daba indapamida, un diurético, y al siguiente se le daba placebo. Se intentó un objetivo de 150-80 y si no se alcanzaba se añadía a la indapamida perindopril. Este estudio se tuvo que suspender prematuramente por razones éticas, ya que en el grupo de tratamiento activo se observó que había una disminución de la mortalidad. Realmente, si analizamos los datos, una reducción significativamente estadística se alcanzó en la mortalidad total y en el fallo cardíaco, ¿no? Pero bueno, con estos resultados los autores concluyeron que el tratamiento en los mayores de 80 años era beneficioso. Y a partir de este estudio, algo controversial, aparecieron muchos más. El detalle que yo veo en los estudios posteriores es que cuando hablaban de adulto mayor, pues no se ponían de acuerdo, ¿no? Para algunos son mayores de 60, para otros son los mayores de 80, para otros los de 70 y así, cada uno por su línea. Donde sí estaban todos de acuerdo era que el criterio de inclusión iba a ser una tensión arterial sistólica por encima de 160, ¿no? Un estadio 2 de hipertensión. La mayoría de los estudios se controlaron frente a placebo, salvo el estudio LIFE, que sí que enfrentó un ARA2 contra un beta-bloqueante, ¿no? Donde salió mucho mayor favorecido el ARA2. Entonces, en los resultados se observó en todos que había una disminución del evento cardiovascular, una disminución en el ictus y en la gran mayoría había una disminución en la mortalidad cardiovascular. Y a todos, sean jóvenes o sean mayores, siempre las guías nos recomiendan empezar por las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Lo que es la reducción del peso, una dieta saludable, la reducción del consumo de sodio, la actividad física a medida de lo que pueda realizar el paciente y la moderación en el consumo de alcohol. Nos dicen que en la hipertensión leve podría ser el único tratamiento necesario y efectivo. En este aspecto, el estudio TON demostró la eficacia y la seguridad de la disminución del peso y del consumo de sal en la población mayor con hipertensión. Y el objetivo no fue solo disminuir la tensión arterial, sino también reducir la ingesta de fármacos antihipertensivos y ayudar de cierta manera a los otros factores de riesgo asociados a la hipertensión, como es la dislipemia, la obesidad o la diabetes. Y yo considero que las guías principales que hablan de hipertensión para nosotros podrían ser la Sociedad Europea de Cardiología, la NICE y el JNC, ¿no? El JNC.
Bueno, pues lo de siempre, los americanos nunca se ponen de acuerdo con los europeos, siempre lo hemos visto en las guías de dislipemia o de otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, por su lado, los americanos nos dicen que tenemos que considerar al adulto mayor cuando tienen más de 60 años, mientras que los europeos dicen que no, que debemos dividir en dos grandes grupos, los menores de 80 y los mayores de 80. Otro punto donde no se ponen de acuerdo es a partir de qué tensión tenemos nosotros que tratar al adulto mayor. Los americanos dicen, pues a partir de 150 iniciamos tratamiento. Y los europeos dicen, pues mira, pues no me parece bien, en los menores de 80 yo inicio con 140 y en los mayores de 80 yo inicio con 160. Donde sí se ponen de acuerdo, y ya es cosa rara porque normalmente no se ponen de acuerdo nunca, es que los fármacos de primera línea van a ser 4. El del grupo de las tiazidas, los calcioantagonistas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueantes de angiotensina. Entonces, y esta es la parte más interesante, ¿no? No nos vamos a centrar en los estudios porque si no esto se dilataría mucho y no llegarían a la segunda parte del partido del Madrid, pero vamos a hablar de los puntos más interesantes. Entonces, en los diuréticos tipo tiazida nos hablan que debemos iniciarlos con bajas dosis, tal vez el que tiene más evidencia es la hidroclorotiazida 12,5. ¿Y cuál es el problema? Pues que tal vez en los pacientes dislipémicos, diabéticos o con hiperuricemia o gota, pues no son los ideales, ¿no? Además, nos dicen que cuando decidimos finalmente empezar con una tiazida, deberíamos monitorizar los iones. Lo que me llamó la atención es que dicen algunos autores que en un paciente adulto mayor en buen estado general, las alteraciones iónicas las podemos ver incluso pasado un año de iniciado el tratamiento. Pero en el adulto mayor frágil, estas alteraciones se pueden ver al cabo de unas pocas semanas. Entonces, es interesante tenerlo en cuenta. En el caso de los calcioantagonistas dihidropiridínicos, el que tiene más estudios hechos es el amlodipino. Es interesante porque son metabólicamente neutrales y muy bien tolerados en el anciano mayor. El problema, pues raro es que un adulto mayor no nos diga, pues se me han hinchado los tobillos, ¿no? Con esta pastilla yo no la quiero tomar. Entonces, nos dicen que debemos intentar con bajas dosis y si esto no es suficiente, deberíamos usar una combinación. Y al contrario de lo que muchos pensarían, pues lo ideal no es unirlo a un diurético, sino a un IECA. Se ha observado que además de tener mayor potencia farmacológica, se ha visto también que hay menor incidencia de efectos secundarios del calcio antagonista. Y en el caso de los IECA o ARA2, sabemos que son de elección en el paciente diabético y en el paciente nefrópata, y en el caso de que presentaran tos seca o angioedema, es ahí donde podríamos probar con el ARA2, que también podría pasar, pero bueno. Y en el paciente renal crónico deberíamos vigilar de cerca los niveles de potasio. Esta es la primera elección en todas las guías y los betabloqueantes quedaron fuera porque hay estudios como el LIFE, que les comentaba de los sartán versus atenolol y otros metaanálisis del JAMA versus diuréticos, donde se observaron que las otras opciones eran superiores, no solamente en lo que era disminuir la tensión arterial, sino también en los efectos secundarios. Entonces, estos betabloqueantes quedaron en segunda línea para considerarlos en pacientes con enfermedad coronaria, angina o infarto previo. Los otros antihipertensivos prácticamente no se mencionan, que son los de acción central por sus efectos secundarios, y el alisquiren, que es el inhibidor de la renina, realmente baja la tensión, pero no tiene evidencia de ser superior a sus familiares IECA o ARA. Y yo he empezado la charla comentándoles que es difícil tratar un paciente adulto mayor, y sabemos que la monoterapia difícilmente va a disminuir una tensión sistólica por debajo de 15 milímetros de mercurio. Entonces, sabemos que la mayoría va a precisar una combinación. Incluso deberíamos utilizarla cuando tenemos una tensión de inicio mayor de 290. Y en este sentido hay un estudio interesante en el paciente hipertenso y con alto riesgo cardiovascular, en este caso un nefrópata, donde la Accomplish nos dice que la combinación de IECA calcio antagonista disminuye más la mortalidad cardiovascular y la progresión de nefropatía que, por ejemplo, la combinación con un diurético. Y esta tablita la rescaté de una guía olvidada del 2007, que era la que publicó la Sociedad Europea de Cardiología, y yo esperaba encontrar otra similar en el 2013, pero no publicaron ninguna tabla y más o menos dieron a entender que esta todavía sería vigente.
Y era solo para recordar que los beta-bloqueantes se consideraban, como decíamos, en los problemas cardiológicos, ¿no? En el infarto, en el fallo cardíaco y en las anginas. Y después de hacer una revisión de los estudios de hipertensión y lo que se había publicado, llegué a la conclusión que todavía hay muchos puntos que no se han resuelto, ¿no? 3 cosas interesantes que rescaté y que me gustaría discutir con ustedes son las siguientes. ¿Cuánto debemos bajar la hipertensión o la tensión arterial en el paciente mayor? Como decíamos, cada guía da sus objetivos particulares, pero si ustedes me preguntaran a mí cuánto busco yo bajar en mi paciente mayor la tensión arterial, pues yo les diría que en el paciente adulto mayor joven, en el que es diabético, en el que ha tenido un ictus o tiene una enfermedad renal crónica, sería un poquito más estricta buscando mi objetivo, ¿no? Probablemente me centraría a intentar encontrar un 140-90. Pero en mi paciente mayor, de mayor de 80 años, que probablemente sea frágil, pues sería un poquillo más laxa y buscaría una tensión por debajo de 150-90. También es interesante saber que hasta ahora no sabemos cuál es el punto de corte donde la perfusión se ve comprometida. Algunos estudios dicen que por debajo de 130-70 no sería una tensión suficiente como para poder asegurar la perfusión de órganos vitales, ¿no? Por tanto, en los abuelillos no deberíamos ser muy exigentes, salvo en algunos casos particulares donde a pesar de la edad se encuentren muy bien. La otra pregunta es, ¿en qué pacientes debemos iniciar el tratamiento antihipertensivo? Como veíamos, la evidencia científica indica que la hipertensión en el adulto mayor debería tratarse a partir de un estadio 2, ¿no? En los mayores de 160 de sistólica. Pero muchos dirán, hay otras guías que dicen que a partir de 140 debemos tratarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues no se sabe. No se sabe cómo va a reaccionar el tratamiento farmacológico en pacientes con estas tensiones, puesto que no hay estudios con ellos. Pero sí que se recomienda iniciar al menos con las modificaciones del estilo de vida, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿existe un límite de edad para tratar la hipertensión? Pues yo me gustaría decirles que hay evidencia, pero la verdad es que no la hay. No hay evidencia, pero parece lógico pensar que, por ejemplo, un paciente mayor de 80 años, pues tenemos que individualizar el tratamiento, ¿no? Como siempre, tener en cuenta la calidad de vida, la esperanza de vida y el riesgo cardiovascular. Yo leí a un autor que decía, si yo tengo un paciente de 90 años y tiene muy buena calidad de vida, vive solo, hace su vida tranquilo, ¿por qué me voy a limitar a disminuirle el riesgo de padecer un problema cardiovascular? O sea, ¿por qué voy a limitarme a evitarle tal vez un ictus? Pues no tengo por qué. Entonces, tal vez los beneficios superan los riesgos, incluso en esa población, cuando pautamos bien el tratamiento antihipertensivo. Mis conclusiones son que definitivamente existe un incremento de la prevalencia de hipertensión relacionada a la edad. La hipertensión es un potente factor de riesgo cardiovascular en el adulto mayor. El tratamiento antihipertensivo claramente ha demostrado grandes beneficios en esta población. Tener en cuenta que hasta hace unos años los excluían de todos los estudios. A los pobres abuelos no sabíamos qué hacer con ellos porque no teníamos evidencia científica, ¿no? Ahora la tenemos. Las medidas no farmacológicas deben ser aplicadas en los adultos mayores, tanto como prevención como tratamiento. El objetivo, pues es un punto muy controversial. Como vemos, cada guía pauta sus objetivos y bueno, ahí vale un poquillo la opinión de cada uno, ¿no? Tener en cuenta también que eso es basado en opinión de expertos, ¿no? La elección del tratamiento depende de las características del paciente y es importante iniciar con dosis bajas y subir de manera paulatina. Se recomienda que la tensión arterial debería bajarse al cabo de unas semanas, meses, para no comprometer justamente la perfusión de la que estábamos hablando, ¿no? Que tal vez es lo que nos podría frenar más al intentar tratar a un paciente mayor. Y a mí me gustaría terminar con una frase de William Osler, ya que hablamos de hipertensión, que dice, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y eso es todo, muchas gracias.